Los que estamos puntuales en esta actividad, comenzamos. Es un placer y un altísimo honor para mí presentar al doctor Ricardo Cantoral, investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México. El doctor Cantoral ha sido el primer matemático educativo en ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias. Fundador y presidente del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, impulsó la creación de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, RELIME, de la cual actualmente es director. Fundador de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa para el estudio de las condiciones de construcción social del conocimiento matemático avanzado y de su difusión institucional. Ha realizado una visita doctoral a la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, con Rajavam Narasimhan sobre análisis complejo, y una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de París con Michel Artigue sobre epistemología de la matemática avanzada. Bueno, no sé cómo usted parece. Ha participado en el proceso de mejora de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica argentina y en el área matemática del bachillerato de la reforma educativa mexicana. Ha sido invitado a dictar conferencias en congresos científicos, tanto en América, nombro algunos países porque sería imposible nombrarlos todos, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, bueno, y siguen muchos más. También en Asia, Turquía, Singapur, Japón, Europa, Francia, Alemania, España, Italia, Dinamarca, República Checa y Portugal, entre otros. El doctor Cantoral ha recibido numerosas distinciones y premios a lo largo y ancho del mundo. Ha publicado más de 150 artículos de investigación, 30 de difusión y 20 libros en espacios muy diversos. Ha graduado a más de 130 doctores y maestros en ciencias de diversos países e instituciones, así como especialistas en enseñanza de la matemática en diferentes instituciones mexicanas. Bueno, con esto dejo con ustedes al doctor Cantoral para que nos deleite con su charla. Muchas gracias, Magdalena. Gracias a todas y a todos por estar acá y por la invitación. Siempre es un gusto encontrarme con colegas con quienes hemos tenido algún contacto previo y conocer a muchas personas nuevas en este camino en el que estamos todos. Bien, voy a hablar de alguna manera de un aspecto un tanto propositivo. Por ejemplo, se sabe hoy día que la educación se compone como de brechas. Cuando un joven entra a la universidad, vive una brecha del preuniversitario, o como quiera que se llame, a la universidad hay una brecha, entre otras cosas porque el papel de la demostración, el rigor, la formalización, es distinto en un nivel y en otro, pero también porque el universo de representaciones visuales o realísticas de un joven en el ciclo previo a la universidad es muy reducido, de manera que de pronto se topa con un mundo lleno de ejemplos y de complejidades, y normalmente las ve, las mira como islas, como un archipiélago. O sea, lo que tiene que ver con electricidad y magnetismo es diferente que lo que tiene que ver con resistencia de materiales, es diferente que lo que tiene que estudiar en consolidación de suelos finos o en propagación de calor o en análisis matemático formal. Es decir, es como muy diferente todo. Y mientras que en una clase, por ejemplo, un profesor le puede decir, tomas un elemento diferencial de suelo, con lo que eso quiera decir, en otra clase le dice, no, tú no puedes tomar un elemento diferencial de nada porque eso es una transformación lineal y opera sobre objetos. Es decir, el joven vive muchos dilemas a lo largo de su carrera. Y cuando pasa esta primer brecha del preuniversitario al universitario, hacia la mitad de la ingeniería
vive otra brecha, que es la matemática que estudió. A veces no se parece mucho a la matemática que se usa en situaciones más realistas, o si no más realistas, al menos aparentemente más realistas. Y si bien puedes saber que una serie converge, o si bien puedes saber que una ecuación diferencial tiene una solución específica, puede ser incapaz de reconocer una situación de cambio en la vida real. Eh, es decir, ante un problema, por ejemplo, un conducto, un ducto muy de petróleo, por ejemplo, que en el caso mexicano es muy importante, un ducto de petróleo eh, explota en algún lugar y la pregunta es ¿por qué explotó? Esa pregunta se va a responder, entre otras cosas, con el estudio del tipo de empaques que usen, el tipo de tornillos que usen, el tipo de grosor que usen, eh, pero no se parece a lo que él vio en la escuela, que es considere una función y derívela 3 veces. Esa dislexia, digámoslo así, entre lo que se ve en el aula y lo que él va a vivir en su vida profesional, genera una nueva brecha. Y con mucha frecuencia los profesores de lo que se llama en mi país de especialidad, o sea, los que están hacia adelante en la formación, dicen es que no saben matemáticas, pero en verdad lo que se refieren es que no son capaces de reconocerla en escenarios nuevos. Y hay una disputa entre los profesores de ciencias básicas y los profesores de especialidad. Y me atrevo a decir que es posible que lo haya en Uruguay, por muchas razones que no entraré ahora a discutir. Bueno, en ese contexto es que haré mi charla. Voy a intentar hablar de cómo construir puentes en esas brechas. ¿Y por qué creo que eso va a ayudar a la mejora educativa? Primero, me voy a referir a algo muy general, como un concepto que en nuestro campo es poco usual, pero existe el concepto. Se llama poder nacional. Es un concepto de la geopolítica, el poder es nacional. Hoy día podría ser regional. Y después hablaré de lo que se sabe sobre una forma particular de pensar en matemáticas, y sobre eso voy a tejer mi propuesta. Ese va a ser el esquema de mi presentación. De manera que si me permiten compartirles, voy a compartir una pantalla. Y bueno, déjenme ponerles la primera, porque la primera es la presunción del evento, entonces como que tiene sentido decirlo, ¿no? Sé que han trabajado mucho para que esto exista y no ponerlo sería una descortesía. Eh, me llamó mucho la atención el nombre, la educación matemática en carreras de ingeniería. Esto es poco usual en otros lugares y me agradó el nombre y entre otras razones esa idea me atrajo para participar con ustedes. Bueno, estamos hoy en la sede virtualmente de la Universidad Católica del Uruguay. Voy a hablar de estos aspectos de variación y predicción como los elementos que permiten construir estos puentes. Me parece a mí que las ciencias, muy en particular ingeniería, pero en general las ciencias físicas y de la vida, van a trabajar con diferentes nociones de predicción y que todas ellas se pueden tipificar como formas de razonamiento abductivo. Entonces, creo que trabajar sobre abducción puede ser una estrategia al menos interesante. Bien,
les dije que al principio sería una idea muy genérica de poder nacional. Y ese es un concepto que se utiliza. O sea, no está en nuestro ámbito educativo, pero existe y hay gente que lo estudia. Y se entiende más o menos como la suma de fortalezas que caracterizan a una nación o a una región. Y en el fondo es lo que permite el desarrollo. Es decir, ¿qué es lo que permite a una economía o a un país desarrollarse? Esa es la pregunta. Y hasta hace no mucho tiempo estos eran conceptos más o menos abstractos, pero ahora se cuantifican, tiene una medida. Y se habla de índices, por ejemplo, los inmateriales, los semimateriales y los materiales. La suma de ellos va a ser el poder nacional. ¿A qué se refiere esto? Eh, Habla de la capacidad que tienen los estados de utilizar en pro de su desarrollo diferentes aspectos. Por ejemplo, en los inmateriales, el último que aparece acá al final, eh, habla de gasto público, atractivo turístico nacional, colaboración o ayuda exterior, las universidades, las telecomunicaciones y la migración internacional. Estos son índices de capacidad inmaterial que se miden. Y lo que quiero yo poner el énfasis es que la universidad aparece como uno de esos elementos que van a tipificar un índice de capital inmaterial, que es lo que determina una nación su poderío. Hoy no se usa la noción de poderío como bélica ni como de confrontación entre estados, sino se habla de un desarrollo regional que permita que tus ciudadanos tengan un mejor nivel de vida. Mientras que las capacidades semimateriales hablan de el consumo, la educación, la salud, el abasto de electricidad, pero sobre todo, miren, aparece ahora educación. Y de la misma manera en la capacidad material va a aparecer los recursos militares, claramente, y la inversión o el gasto en investigación y desarrollo. O sea, ¿por qué les pongo esto? Porque desde el punto de vista de esta noción de geopolítica, es la universidad o la educación el único aspecto que está en los tres. Por lo tanto, es fundamental para una nación el lograr que sus jóvenes vivan esa experiencia porque son parte del desarrollo y el beneficio, digamos, para la colectividad. Y eso en gran medida explica por qué los grandes centros de poder tienen universidades muy competitivas, porque están intentando capturar esa capacidad inmaterial que les va a hacer tener bueno, usando los términos, un poder nacional mayor. Eh, un ejemplo hoy lo tenemos clarísimo con la pandemia. O sea, el debate ético es sobre la distribución de la vacuna, pero porque hay países que no podrían pagarla, están en condiciones de recibir ayuda, pero no lo van a poder comprar, mientras que otros países la están produciendo y eso es gracias a la investigación y desarrollo que implementaron en un año. O sea, no había habido en la experiencia mundial nunca la posibilidad de que en un año se tuviera una vacuna nueva. Eso significa que fue mucho dinero y mucha investigación. Y por lo tanto está en los centros de poder, de mayor poder nacional. Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, China, Rusia, que son los que hoy están dando el suministro. Bueno, esta idea ya estaba presente en la literatura de alguna manera y me topé con esos documentos de Marx.
hay una cosa muy curiosa que la gente no sabe. Marx estudiaba matemáticas y, y Engels también. Y ellos, de hecho, hay un tratado sobre cálculo infinitesimal de Marx, ideas de Marx sobre la enseñanza del cálculo. Eh, y es importante porque quizás es uno de los pensadores que más transformó la realidad mundial en muchos sentidos. Pero aquí me voy a detener en algunas frases. Le dice en una carta Engels a Marx, dice, ayer por fin encontré las fuerzas, es decir, me animé por estudiar sus manuscritos matemáticos. Y aunque no utilicé libros de apoyo, eso me suena muy inglés, o sea, no requerí leer más que le pude entender directo, le felicito por su trabajo. El asunto está tan claro como la luz del día, así que no deja de extrañarme la forma, y aquí viene una frase muy interesante, no deja de extrañarme la forma en que los matemáticos insisten en mitificar la matemática. Dice, debe ser por su manera tan partidista de pensar. No sé a qué se refiere esa frase, pero ahí te las dejo para que la consulten con la almohada. Es que me dije, bueno, ¿por qué significa que tengamos una manera partidista de pensar? Eh, pero miren lo siguiente, eh, en el fondo, Marx quería entender matemáticas porque quería entender los modelos económicos para tener una explicación del funcionamiento de una dinámica. Y en esa lógica, pues lo que va a decir después en Engels, en el prólogo de su obra El Anti-Düring, dice que Marx y Engels fueron los únicos que salvaron, y ahí explica un poco su filosofía, pero miren esto. Hay que conocer las matemáticas y las ciencias naturales, porque si no, no puedes entender la dialéctica. Y yo me quedé pensando, obviamente no usé esta para esta conferencia, sino en alguna época de la vida, un grupo de amigos estudiamos qué libros de matemáticas habían leído cuando eran alumnos, grandes pensadores. Por ejemplo, estudiamos qué leyó Marx cuando él era alumno, estudiamos qué leyó Riemann cuando Riemann era estudiante y así muchos más, porque queríamos ver qué se decía en la época en la que ellos eran alumnos. Y resultó una beta muy importante para entender formas de mejorar la enseñanza, porque efectivamente hay una tendencia a mitificar el objeto matemático. Bien, esto se puede encontrar en los manuscritos matemáticos de Marx. Su primera edición fue en inglés, pero en el fondo de lo que él está hablando es lo que aparece a la derecha, en entender la complejidad. El diagrama que aparece a la derecha, que es un conjunto de gráficas, le dio la vuelta al mundo. Esta fue propuesta por el ministro de Salud hace un par de años, cuando empezó el tema del COVID. Y, y él dijo en una conferencia, y el dibujo se volvió icónico, dice, si no hacemos nada, el crecimiento de infectados va a ser tal que rebase esta línea recta que está aquí, es la capacidad hospitalaria instalada. Esto es parte del poder nacional. Entonces, dice, si no hacemos nada, la cantidad de infectados va a crecer tanto que no vamos a tener capacidad de abasto. Y eso pasó en algunos lugares, como ustedes habrán visto. En Italia ocurrió, en algunas zonas de España también. O sea, pues la cultura, la tradición rebasó el crecimiento y no se pudo atender como se esperaría, cosa que no ocurrió en China. Pues por la cultura, la tradición, formas de comportamiento. Y lo que dijo es, en verdad lo que queremos no había vacuna en este momento. Hay que ubicar ese hecho.
Lo que queremos es que la curva se haga más acostada, y aquí venía lo de achatar la curva. Achatar no era encontrar el máximo, achatar era que creciera más lento. Tenemos que achatar la curva para que no rebase la capacidad hospitalaria. Y todos los países, por fortuna Uruguay no vivió esta experiencia, pero muchos otros sí. México lo vivió, Brasil lo vivió, Argentina lo vivió. El número crecía tan fuerte que hubo que, entre comillados, improvisar camas de hospital. Y lo que estoy intentando decir es que detrás de esto hay una forma de pensamiento matemático. Hacia allá estoy construyendo. Y se decía, y van a venir olas, o sea, va a haber repuntes. Pues tenemos que garantizar que el repunte siempre esté por debajo de nuestra capacidad de atención. O subamos la línea de capacidad de atención. Este era muy delicado porque era más muertes. Entonces, sin vacuna, ¿qué hacías? Pues se produjeron estrategias de contención, aislamiento social, limpieza extrema. En algunos países se prohibieron vuelos. No es tan claro que eso haya jugado un papel fundamental, pero bueno, en algunos países se prohibieron vuelos. Los países que eran islas tendían a tener mayor protección. Japón, Cuba, en fin. Pero el punto fino es que la dinámica de este fenómeno está utilizando la matemática que todo estudiante de ingeniería o de universidad debería poder entender. Pero no es así. Estudios muestrales dejaban ver que aún los estudiantes universitarios no entendían del todo por qué había que estar en casa, o no entendían por qué toser con la flexión del brazo. En México le llamaron, ¿cómo se llama? Estornudo de etiqueta. Fíjense nomás qué nombre. Estornudo de etiqueta. O sea, poner el brazo así. No entendían que esto era hacer que el parámetro que acompañaba a un elemento de la ecuación diferencial tendiera a ser muy pequeño y por lo tanto la propagación era menor. O sea, no entendían que el modelo de ecuación diferencial exigía de esto, porque reducías la velocidad de propagación, al menos en tu entorno de 2 metros alrededor. Bueno, o sea, no imaginaban que eso era un elemento de una ecuación diferencial. De hecho, eran ecuaciones diferenciales con coeficientes probabilísticos. Bueno, pues en ese escenario, miren cómo una frase que se atribuye a Einstein, no es claro que sea de Einstein, dice, todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento. Y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimiento y cómo protegerlos. Cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que se queden en el país. Los otros países se quedarán con litorales hermosos, iglesias, minas, con una historia fantástica, pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico. Es claro que se está aludiendo a este concepto de desarrollo, de poder. No se llamaba así, pero está refiriéndose a eso. O sea, la ciencia y la tecnología se volvieron en este escenario, y ahora con la pandemia mucho más claro, se volvieron factores determinantes para la estabilidad social. Y aquí viene un fenómeno también que es el Estado o el gobierno, digamos, monopolizó como una especie de tótem el conocimiento matemático hacia la población. Todos los noticieros del mundo presentan gráficas, explican gráficas, y la población no necesariamente entiende todo. De manera que el desarrollo
social, el crecimiento en el empleo, el aumento en la competitividad, pasa otra vez por la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, ¿por qué es importante esto, colegas? Porque no estamos enseñando matemáticas per se, sino estamos enseñando matemáticas porque creemos que es un bien cultural, pero además porque es parte del desarrollo. Entonces, parece un poco sin sentido estar llenando los cursos de ecuaciones diferenciales de métodos cuando no podemos explicar el comportamiento de la pandemia. O sea, parece eso un sinsentido que habría que madurar. Entonces, nuestro objetivo es este, mostrar cómo la matematización del cambio se puede enfocar desde esta perspectiva que iré desarrollando y me valdré de ejemplos. En verdad me estaré apoyando de una publicación reciente que tengo en esta enciclopedia de la educación matemática, Encyclopedia of Mathematics Education, que reúne todas las entradas de lo que se está investigando hoy día, como lo novedoso, digamos. Entonces, para nosotros fue importante que la socioepistemología ya sea una entrada de la enciclopedia. Bueno, ahí se puede, y lo recomendaría, ahí se puede leer mucho de la propuesta de la que voy a hablar. Bueno, ahora, en una clase de matemáticas, aterricemos al día a día. En una clase de matemáticas, nosotros presentamos definiciones. Pues es un método que usamos mucho. Ponemos definiciones del tipo una función. Por ejemplo, una función es un caso particular de relación en donde y se da una condición. La imagen debe ser única y se explica todo eso. O se define la derivada, es el límite de un cociente incremental. O se da la definición de algún objeto. Y la clase de matemáticas ocupa una buena parte en establecer axiomas y definiciones. Y se ha documentado experimentalmente en diferentes países que tiene mucho más sentido que el joven reconstruya la definición y no solo que la tome de lo que le digamos. Y, y lo que hace una clase típica es, después de que define, pues empieza a hacer procedimientos. Yo digo, eso es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pues vamos a ver cómo se resuelve. Y presento los métodos. Y luego le doy al estudiante un conjunto de problemas que se resuelven todos con la misma técnica, reglas y procedimientos, y el estudiante empieza a construir la idea de que la matemática son los procedimientos. Aunque no se los digamos, ellos creen que hacer matemáticas es resolver la ecuación diferencial y no imaginan que hacer matemáticas es tomar un fenómeno complejo y explicarlo. No creen que eso tenga que ver, o al menos no la mayoría. Y, y en el enfoque teórico que desarrollamos, incluimos un tercer tipo de objeto. El objeto tipo 1 y el tipo 2 son los más usuales en la escuela. Y el tipo 3 son las proposiciones, sean estas teoremas o no. Es decir, se valen conjeturas. Es decir, se vale discutir problemas cuya solución ignoremos. Eso ya no se parece a una clase. En la clase yo presento cosas que ya sé cómo se prueba. Pero no presento, por ejemplo, conjeturas como Collatz o Mumford-Tate o diferentes conjeturas matemáticas. Y yo creo que el pensamiento sobre conjeturas es una de las cosas que más desarrollan el pensamiento matemático para entender los fenómenos que hay que matematizar. Porque utilizan una de las tres formas de razonamiento que Aristóteles dijo y retomó Peirce
está el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo, y el tercer tipo que usamos mucho en matemáticas es el razonamiento abductivo. Y ese casi no se enseña. El razonamiento abductivo tiene que ver mucho con como ir de regreso, es decir, suponer que es posible una conclusión y empezar a ver las causas que me llevarían a esa conclusión. Es lo que hace un médico forense, es lo que hace un investigador, es lo que hacemos cuando vemos una película, o sea, tenemos una cosa de la cual yo no podría solamente usar silogismos, sino tengo que conjeturar. Es altamente probable que eso sea cierto porque tal cosa. Esa forma de pensamiento es la que intentaré señalar como punto de apoyo en la propuesta. Ahora bien, aquí viene una de estas cosas más teóricas. En la lengua natural, a veces no distinguimos el cambio de la variación y los ponemos como sinónimos, cambio y variación. Pero para nosotros va a ser importante decir, bueno, el cambio es perceptual, tú puedes ver que un carro pasa frente a ti, puedes ver que un árbol crece, puedes percibir el cambio en el color, en la flama de una vela que estás consumiendo, puedes percibirlo. Pero la variación es una construcción mental, es una concepción. Entonces, cuando hablemos de cambio, aquí ya estoy empezando a hablar de la propuesta, cuando hablamos de cambio, claramente se piensa en magnitudes que están evolucionando y que por lo tanto yo puedo cuantificar diferencias. Pero yo no puedo cuantificar diferencias si no tengo un sistema de referencia para medir el cambio. Hace muy poco vi una experiencia con niños muy pequeñitos de preescolar. Yo ni siquiera lo había pensado, que era que hay objetos que tienen derecha e izquierda y objetos que no tienen derecha e izquierda. Y cuando se es muy pequeño, la maestra o el maestro tienen que enseñar eso, la derecha y la izquierda. Entonces, por ejemplo, esto que voy ahorita a tomar, que es una copita de café, pues no tiene derecha e izquierda. Es igual por donde quiera que yo la vea. Entonces, lo que se decía es que en los libros se tienen que poner objetos que tengan derecha, izquierda o delante y atrás. Pues van a aparecer rostros de niños corriendo, pero los ojos son los que te indican la dirección hacia adelante. O un carro con el conductor, porque es el que te indica la trayectoria. O una taza que tú le puedes dar vuelta. Y así las puertas de los refrigeradores en fin, o sea, objetos que tienen derecha e izquierda. Y me quedé pensando, si con los niños están construyendo esa idea, ¿cuál es el equivalente con el adulto? Es decir, ¿qué hipótesis genéticas están detrás de la orientación? Cuando yo estoy mirando diferencias. Bueno, pues eso yo no lo puedo hacer si no construyo un sistema de referencia. Experimentalmente lo que hemos estudiado es que el sistema de referencia tiene que ser construido por el que va a medir la variación. No puede ser universal dado, sino tiene que ser construido. Voy a dar un ejemplo. Pongo un carro que se mueve sobre un riel, un tren que se mueve sobre un riel, y coloco una cámara. Y delante de esa cámara está otro carro que se está moviendo a la misma velocidad que el del tren primero. Yo los dejo moverse. Claramente, el que va adelante no se mueve respecto del que va atrás, aunque ambos se muevan respecto de mí.
Entonces, si yo construyo una gráfica de movimiento, el joven debe poder interpretar el reposo como un reposo relativo. Bueno, pues eso se hace experimentalmente y lo hemos hecho experimentalmente. Y aquí lo que se quiere decir es que no basta decir que la diferencia se mide como x2 menos x1 o f de x más h menos f de x, sino tengo que establecer un sistema de referencia y dejar que el estudiante construya una concepción del cambio, que se va a llamar la variación. Vamos a ver algunos detalles concretitos. La variación, entonces, entendida como una concepción, exige de una comparación, dos estados. Y los estados pueden ser de muchos tipos, pueden ser figurales, metafóricos, en fin. Lógicos, pueden ser antecedente consecuente, pueden ser simbólicos como y', y lo que hacen son relacionar dos datos a través de una historia. Bueno, pues la gráfica del ministro francés de Salud lo que tiene es una gráfica que desborda la capacidad instalada de camas y construye una segunda gráfica que queda por debajo, y esas dos gráficas tienen una peculiaridad. Su área es la misma. O sea, la cantidad de infectados puede ser la misma, pero lo que no quieres que ocurra es que todos sean en el mismo momento. Entonces solo vas a ir como empujando hacia adelante contagios. ¿Por qué? Pues no había vacuna, no se entendía bien cómo operaba, no, es más, no se sabía. Yo recuerdo haber leído folletos de varios países en donde no había claridad si el virus vivía o no por mucho tiempo sobre ciertas superficies, sobre cartón, sobre metal, sobre cobre, sobre madera, porque todo se estaba estudiando, todo era experimental. Bueno, pues cuando yo veo una película, que es lo que ahí se representa icónicamente, en verdad yo lo que veo son cuadros, imágenes fijas que pasan una tras otra y me generan movimiento. O sea, en verdad el movimiento es una reconstrucción que hace el cerebro de las imágenes aisladas. O sea, lo que hace el cerebro es construir una variación. Y es con la variación que yo puedo ver el movimiento. Y esto Piaget lo estudió con otros nombres como la permanencia del objeto. Es decir, hay una etapa en donde el niño o la niña, en tanto que no ven al objeto, creen que está presente, que existe o no existe. Solo cuando lo ves. Y por eso cuando los niños son pequeños y tú haces experimentos del tipo como los títeres, que el títere aparece acá y luego se va moviendo y desaparece y luego vuelve a aparecer en el otro lado y regresa. Ese movimiento es predecible. O sea, el niño puede construir una predicción de por dónde va a aparecer. Y si uno modifica la aparición del títere, es decir, en lugar de que aparezca donde se espera, lo traigo a otro lugar, normalmente el niño se ríe. O sea, la risa es la expresión de la sorpresa. Y la sorpresa es el primer elemento de la abducción. O sea, ante una sorpresa hay una reconstrucción racional de la experiencia. Bueno, ejemplos concretos. Aquí elegí unas imágenes históricas. Este que voy a señalar ahora es un dibujo que aparece en la teoría analítica del calor de Fourier. Esto que está aquí en la línea punteada es como el sol. Y esto que aparece en la línea acá en la orilla y acá en la orilla
son los dos polos, como el polo norte y el polo sur de la Tierra. O sea, es el modelo más, es el mejor ejemplo de lo que es un modelo. No se parece a la Tierra, pero conserva sus propiedades. Entonces, ¿qué tiene aquí de característico? Bueno, pues el Sol me da temperatura constante, hay una fuente de calor permanente y los polos están con hielo. Entonces, esos tienen temperatura cero. Aquí en el B hay temperatura cero, en el C temperatura cero, y aquí tengo temperatura 1, dice Fourier. Verás cualquier número. Dice 1, normalizado. Y lo que él intenta explicar es cómo cambia la temperatura en cualquier punto de la Tierra. Y para hacerlo, toma un elemento diferencial, calcula la diferencia, la variación, y a partir de ahí hace una predicción. ¿Qué dice? Bueno, pues aquí. Aquí es 1 constante y acá es 0 constante. Entonces, si yo trazo una gráfica de temperaturas desde este punto hasta este punto, pues la gráfica va a ser una especie de coseno. Sube a un extremo y baja. Y si parto del punto A y me voy hacia el fondo, este es como un exponencial que decae. Entonces lo que aquí tengo es un tubo de corte cosenoidal por una dirección y exponencial por otra. Bueno, con este modelo, él deduce esta ecuación, que es la ecuación de la propagación del calor. Eso es una de las cosas que un alumno debería poder hacer. Otro ejemplo. Aquí tengo el planeta Tierra. Si yo tiro una piedra hacia arriba, como en tiro vertical, pues esta regresa a mí. Si la tiro hacia acá, es una parábola. Pero si la tiro con suficiente fuerza, se sale de la órbita y empieza a hacer elipses, como los satélites de telecomunicaciones. O sea que hay un cambio de fase entre la parábola y la elipse en función de la dirección y la velocidad con la que despegue la nave para sacarlo de la trayectoria. Estos son dibujos de Faraday que antecedieron a la teoría electromagnética de Maxwell y que describe cómo se harían experimentos. Entonces, en esos tres que acabo de señalar, son muy físicos. Se basó un señor de apellido Harvey para explicar que la sangre se movía en el cuerpo como el sistema planetario. Y el corazón era como el centro, como el sol. El corazón bombeaba y el cuerpo tenía una circulación de sangre. Antes de Harvey, no se sabía que la sangre circulaba. Es impresionante. O sea, una analogía entre este y este permite lo que hoy se va a llamar un área de la medicina, que siempre se me olvida el nombre, que tiene que ver con la circulación sanguínea. O sea, esto es una forma conjetural de razonamiento. Este es un razonamiento abductivo del tipo analógico. O sea, digamos que tiene que haber un sistema solar con la sangre, pues nada, pero él usó el modelo para explicarlo y funcionó. Esa misma idea es la que Newton plantea cuando se dice le cae la manzana y él voltea y ve que la luna está en el fondo y se pregunta por qué la luna no cae si la manzana cayó. Estas preguntas son las preguntas que detonan la sorpresa
Y la sorpresa es el punto inicial del razonamiento abductivo. Bueno, pues ¿cuántas veces nuestras clases tienen sorpresas? En verdad casi no hay estrategias ante preguntas que no hemos. Ahora, ¿cómo capturan esto los programas de estudio? Pues hemos evolucionado de una etapa donde hablábamos de temas a otra etapa donde hablamos de ejes, el eje del sentido numérico y del pensamiento algebraico, y hoy se habla de algo en competencias. Cambia en un país y en otro, pero se habla de esta capacidad de usar la matemática en la vida de las personas. Ahora, ¿cómo se definen los programas? ¿Cómo se estructuran? La organización del contenido matemático sigue el método regresivo. Se pone cuál es el último conocimiento al que yo quiero llegar y de ahí me regreso hacia los más elementales. O sea, si le quiero hablar de integrales, pues tengo que hablar antes de límites, y si le quiero hablar de límites de funciones, pues antes tengo que hablar de funciones, y así voy como de regreso. Y se le presentan al joven los escenarios de aprendizaje así. Pero el pensamiento, y sobre todo el pensamiento abductivo, funciona de otra manera. No sigue esa lógica regresiva, sino sigue una lógica constructiva. Se parte de la acción, se fortalece la experiencia, se construyen conjeturas, se significa y se pasa a un nivel superior. Pero entonces lo que yo tengo que tener son preguntas, lo que le llaman la buena pregunta, que detonen estos procesos. Y se espera esto, miren, se espera que en el 2020, en esta década, la currícula se esté yendo mucho más a prácticas. O sea, no va a ser raro en 2025, 2030, que la enseñanza esté muy centrada en prácticas. Prácticas en el sentido de razonamientos abductivos que tienen esta naturaleza conjetural. Bueno, ejemplos. Bueno, pues esto. Modelar situaciones de cambio como esto, que es un lugar muy típico en México, que es la quebrada. Explicar por qué esa trayectoria es como es, cuánto tiempo va a tardar, por qué aquí están más cercanos, porque aquí está casi acostado, miren, y poco a poco va a ser casi vertical. O sea, hacer explicaciones de eso en lugar de solo decir sea f de x la exponencial o la 2 a la x. Las telecomunicaciones, la construcción de vivienda, en fin. Eso es una tendencia de cambio. Técnicamente, para ustedes que están interesados también en México le llamamos matemática educativa, a lo que ustedes llaman educación matemática. Para nosotros es muy importante descentrar el objeto, es decir, dejar de lado al objeto formal. O sea, en lugar de estar enseñando objetos, lo que tenemos que pensar es qué prácticas acompañan a ese objeto. Y voy a ir mostrando pues ejemplos en ese sentido. Aquí tengo un problema que es un tipo proyecto. Tengo un electrocardiograma que puede ser el mío, el de cualquiera de nosotros, y que yo lo veo y pues no sé leerlo, pero si voy al médico me fijo en la cara de mi doctora y a partir de ahí yo infiero si estoy bien o estoy mal, pero yo no podría leer todavía eso. Bueno, pues si lo estudiamos con cuidado, miren, usan papel milimétrico. Acá está el tiempo en el eje X y en el eje Y está el voltaje. Entonces, se fijan en tres ondas como estas, lo que le llaman la onda PQRS, que es este modelo, PQRS. Se fijan en este modelo
y al ojo calculan la diferencia en las 3 ondas, entre 2 puntos dados, entre 2 picos, por ejemplo. Si ocurre que esas diferencias tienen variaciones significativas, ¿qué tan significativas? Depende de la experiencia del médico o de la médica. Se fijan en estas diferencias y entonces dicen, aquí hay un problema porque aquí hay un tejido muerto. Tardó más tiempo en pasar la señal eléctrica. Entonces aquí ya hubo un microinfarto o un infarto. O aquí hay una lesión de tal tipo, de tal otro. Esto es estimar la diferencia y estimar la diferencia de la diferencia. O sea, lo que hace un médico cuando ve el electro es calcular la segunda derivada y la primera derivada, pero él no sabe que está derivando. Si tú le preguntas, ¿y qué usaste de matemáticas? Te dice nada. Porque para él es parte de su práctica, o sea, no... Y en una experiencia que llevó a cabo la doctora Moreno, a un médico se le cayeron 6 electrocardiogramas de un mismo paciente en momentos diferentes. Y la pregunta es si cómo los ordena. Bueno, pues él puede explicar cómo se ordenan porque tiene una narrativa entre estados sucesivos. O sea, lo que dije al principio de construir narrativas entre 2 estados de cambio, para el médico aquí es, tú dale el electro y él reconstruye y te explica la enfermedad. Bueno, pues estas experiencias ya se han llevado hacia el final del bachillerato, previo a la universidad, y en la universidad. Con éxito para ejemplificar qué significa que la segunda derivada sea positiva. No solo con cavidad hacia arriba o con cavidad hacia abajo, sino cambio, el cambio del cambio. Otro ejemplo muy usual es el del llenado, que en las clases de física se usa mucho. Flujo constante, un llenado de recipiente, y en función del recipiente se construye la gráfica. El objetivo es que el joven explique por qué aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba sobre la base del fenómeno de llenado. Es decir, yo debo anteceder a la simbolización de un sistema de referencia que él construya o ella construya. O sea, cuando él dice, aquí es más grande la base y acá es más angosta la base, entonces aquí se va a llenar más lento, más lento, más lento, pero luego sube muy rápido, él está construyendo un sistema referencial que le permite entender la gráfica. Si no, la gráfica es simplemente decirle que la segunda derivada es positiva. Es como simbolismo. Bueno, pues esto lo estudiamos en algo que llamamos pensamiento y lenguaje variacional y lo hacemos experimentalmente. Este era un diseño experimental que se hizo en Acapulco para la envidia de nuestro amigo José Hop, en una escuela de Acapulco. Y la idea era colocar un sensor de movimiento y que los jóvenes explicaran cómo era la gráfica que generaban sus pasos. Entonces había un sensor de movimiento y el joven caminaba y se alejaba del sensor y luego se paraba y regresaba. Se acercaba al sensor. Esto lo hizo el doctor Arrieta y encontró que los jóvenes no utilizaban el sistema XY, sino hacían una representación icónica en el sentido de Brunner de dibujitos en donde se contaban los pasos. Aquí está 1, 2, 3, 1, 2, 3, son como los pasos que da la persona. Estos mismos jóvenes construyen otra que van hacia un simbolismo más abstracto, ya no está el muñeco pintado,
pero sí están las flechitas que indican los pasos. Aquí es clarísimo, 3 pasos, 3 pasos, 3 pasos, 3 pasos. Son imágenes de la persona caminando. Y observen cómo pintan el salón. O sea, son las 4 mesas que estaban al principio. Aquí está la puerta para entrar. Se están pintando en el salón. Y esa es ya una simbolización progresiva de las últimas. Es claramente una curva, como una tipo parábola. Y lo que es interesante es que pone al muñequito dando vuelta. Aquí se ve la flechita de que hace un giro. O sea, para él, esta persona regresa cuando llegó al máximo. Si lo traducimos al sistema nuestro, diríamos la derivada es 0 en el máximo. O sea, la velocidad es 0 en el máximo. Pues sí, se paró y regresó. Esto mismo se llevó con ingenieros, bueno, no esto mismo, perdón, una experiencia semejante se llevó con ingenieros en la parte de Yucatán, en Mérida, y ellos, el objetivo era no resolver la ecuación diferencial del sistema de flujo, sino dar líneas, líneas de flujo o vectores, serían como isoclinas, pero líneas de campo. Y explicar el fenómeno a partir de las líneas de campo. Y ellos utilizan en la narrativa al cuerpo, ponen la mano moviéndose para explicar que se va haciendo la curva de esta manera. Están construyendo un sistema referencial para hablar de la variación. Eso es necesario para construir esta brecha entre la matemática que estudia y la matemática que va a aplicar o que va a usar en su vida profesional. Y esta pregunta ya es muy simbólica y es una pregunta que hasta el día de hoy ningún estudiante ha podido contestar en varios países del mundo. Es una pregunta que propusimos nosotros. Se les da una curva, la curva debe tener varias oscilaciones y no saben su fórmula. Y la pregunta es en dónde la tercera derivada es positiva. Y la gente tiene la necesidad de dar la fórmula para poderlo discutir. De hecho, esto también ya se probó en Uruguay, con estudiantes que terminaban bachillerato, que ya habían llevado algo de análisis matemático, le llaman allá, y se analizaron las respuestas de ellos. Igual se hizo en Cuba, en España, en varios lugares. Y hemos encontrado cosas muy semejantes. Bueno, esta es una síntesis a este momento. Ya voy hacia la parte final. Yo no puedo establecer una predicción de un fenómeno de cambio si no establezco un sistema de variación. Pero yo no puedo establecer un sistema de variación si no tengo cosas que comparar. Entonces, pareciera que una secuencia que tiene sentido es comparar, variar y predecir. Y la escuela abandonó muy rápido la idea de comparar a partir de actividades lúdicas para aparecer más bien como comparación de parámetros, más que comparación de fenómenos. Ejemplos de actividades prácticas como la pesca para encontrar promedios, medias, dan más resultados que los que uno podría imaginar. Esta es la Plaza de Toros México, es grande, no sé, 30,000 serán, 35,000 lugares, que fue llenada por niñas y niños talento que se llamaron, siguen el proyecto, haciendo geometría. O sea, la idea era llevar estas ideas de cambio a la población, no solo en el aula. Y esta fue una experiencia hermosísima, de la cual yo grabo
experiencias muy bonitas. Miren, esta es una pregunta que me va a llevar a los teoremas fundamentales del cálculo. La pregunta está en la currícula de educación básica. La idea es en una micro, suben y bajan personas en una esquina, en otra esquina, y la idea es dar indicaciones del tipo suben 2, baja 1, etcétera. Se hace esta secuencia que se ve ahí. En la segunda parada suben 3 y bajan 2. En la siguiente parada suben 4 y bajan 3. En verdad los números son inventados. Y aparece una estrategia que es, cuando digo una estrategia quiere decir, hay personas que contestan esto. Suman todos los que suben y suman todos los que bajan. Y lo restan. Ante la pregunta de cuántos quedaron en el autobús. Y hay otra estrategia que cada parada le quita a los que suben, los que bajan. Entonces, la estrategia 1, la A, es la versión del teorema fundamental del cálculo que le llaman la 1, que es la derivada de la integral, es la función original, y la versión tipo 2 es que la suma de las diferenciales es la función. Lo importante del asunto es que esa estrategia aparece desde la infancia y los estudiantes se dividen como en dos grupos. Bueno, pues tendría sentido en una clase de ingeniería estudiar cuál de las dos versiones del teorema fundamental del cálculo aparece como más natural en su explicación. Y se pueden utilizar fenómenos del llenado. Este se hizo en Argentina con un estudiante que estaba repitiendo el curso. No me acuerdo el nombre que le dan, pero que está repitiendo el curso. Recursante será, no sé. Y ese joven que tenía menos habilidad en el manejo simbólico, podía explicar los cambios de una manera mucho más natural si tomaba escenarios cotidianos. Ahora, esa es otra pregunta que genera problemas entre los estudiantes. Se enseña normalmente cuál es el papel del parámetro A y el parámetro C. Este abre la parábola hacia arriba y hacia abajo y la C es donde cruza el eje de las Y. Pero la B casi no se explica. Y la B es la que tiene que ver con la linealidad del fenómeno. Es decir, la B es importante para explicar los fenómenos de naturaleza lineal. Y ese es muy difícil de contestar para la gente. O sea, ¿cuál es el valor de B de esa gráfica? Pues no sé. Bueno, yo sí sé, pero... compliquemos un poquito más la pregunta. Si yo tomo la fórmula integral de Cauchy para funciones de variable compleja, yo sé que esta fórmula es cierta. Y la prueba formal, pues es un poco enredosa, pero si yo tomo la idea de la diferencia, o sea, medir cambios, la prueba de este teorema es muy elemental. En el fondo es imaginar que yo a la región que cubre el punto C, la voy haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que es como tener un lazo, un cordón, que lo voy jalando hasta que se atora en el punto. O sea, por lo tanto, esa integral no va a ser cero. Se atoró en ese punto Z0, en la singularidad. Bueno, pues esto es típico de uso en los cursos de matemáticas avanzadas o de física matemática. Este modelo es el modelo de McKendry para la propagación de epidemias. He visto que la gente ve las ecuaciones y las ve como o sea, pareciera que ven las ecuaciones y la pregunta es resuélvelas.
cuando en verdad el chiste es que me expliquen por qué son ciertas. El cambio de los susceptibles en la infección del coronavirus tiene que ver con la probabilidad de que un infectado entre en contacto con un susceptible. Y eso lo voy a medir con las tasas de transferencia. O sea, yo puedo explicar esta ecuación casi sin pensar en resolverla. Y podría, por tanto, explicar que aquí va a estar en ese modelo el punto máximo. Y si yo modifico los parámetros beta y gamma, puedo hacer que esas gráficas se extiendan o no se extiendan como declaraba el ministro francés. ¿Qué he estado haciendo hasta este momento, hasta el día de hoy? Decir que lo que importa es estudiar esta diferencia. Esta es la que yo debo poder instalar en el pensamiento del futuro ingeniero. Porque esta diferencia va a aparecer para probar continuidad, para probar los teoremas de los medios, para probar la analiticidad, o bien para integrar. Fíjense, esta resta, si me fijo, me brinco la integral y me vengo acá, pues es la serie de Taylor. Y lo que dice aquí, este es el caso del teorema fundamental del cálculo, versión 2. Y tengo que la resta es lo mismo que esta integral. Pero esta resta era lo mismo que esto, por lo tanto, esto es igual que esto. Dicho en otras palabras, integrar es lo mismo que derivar una infinidad de veces. Esto es ignorado por prácticamente todo estudiante de universidad y más en las carreras de uso de la matemática. ¿Y qué está detrás? Un modelo que es de Taylor, que es Newton el que desarrolla, en donde dice, a mí lo que me importa es, si sé cuál es el valor hoy día, mi pregunta es cuál es el valor después. Es la pregunta predictiva. Si yo sé el valor de hoy, ¿cuál es el valor después? Si yo sé el valor de hoy, ¿cuál es el valor después? Y esa es la idea que se va a matematizar. En las ciencias de la ingeniería va a aparecer elementos diferenciales en lo que más a medir que entra y sale es una diferencia fundamental en cualquier dirección, o si la superficie es laminar, vas a tener una pequeña laminita de grosor infinitesimal, en donde lo que vas a estar midiendo es qué tanto atraviesa. O sea, es la misma idea, como idea, que la que está en el juego de subir al autobús y bajar del autobús. Se complejiza el manejo algebraico, pero conceptualmente es la misma idea. Y esto lo puedo encontrar en cómo las personas se suben al metro. Es una experiencia muy bonita. O sea, el metro, ¿cómo se podía reducir el tiempo de espera de un vagón en una terminal? Es decir, cuando llega y se para, quienes han estado en la Ciudad de México, se vuelve una guerra para subir y bajar. Entonces eso lleva tiempo, se pierde tiempo. Entonces la suma al día eran horas. Entonces se utiliza un modelo de sistemas complejo en donde se van a establecer las rutas de la gente y se ponen etiquetas en el suelo y eso reduce utilizando un modelo de variación como el que estoy diciendo, reduce el tiempo de espera como de 3 horas al día. Y eso en la Ciudad de México es un factor muy importante. Entonces, la dinámica de la pandemia, el caos determinista, los fenómenos de transporte, la circulación cardíaca, todos esos fenómenos se estudian con esa misma diferencia fundamental. Cambias el fenómeno, pero la idea es la misma. Es esta. Entonces, ¿qué hicimos? Proponer
experimentalmente esto para grupos heterogéneos, es decir, jóvenes con buen desempeño algebraico y jóvenes con no tan buen desempeño algebraico, con jóvenes interesados en las ciencias físicas y con jóvenes no interesados, es decir, con grupos heterogéneos, en donde el objetivo era el aprendizaje. Ese fue el modelo. Y se toman ejes en donde la diferencia va a estar en el centro. Usamos esa estrategia didáctica de poner la atención en la práctica social para lograr que la mayoría aprenda. Es este concepto de democratización del aprendizaje. Y lo hacemos por 3 etapas: factual, procedimental y simbólico. Es decir, lo que normalmente enseñamos en las carreras de ingeniería es esto, lo simbólico. Pero estamos encontrando que lo factual y lo procedimental deben estar centradas, o sea, deben estar previamente utilizando abducción a partir de fenómenos, ¿no? ¿Qué caracteriza lo factual? Pues se opera sobre objetos concretos, medios materiales que sean parte de la cultura del que aprende, y va a ser muy empírico. La etapa procedimental va a actuar sobre objetos y relaciones. Ya utiliza iconos y símbolos como los de los jóvenes cuando hacen sus gráficas en el sensor. Y hay una etapa última que es simbólica, en donde el símbolo va a ser manipulado en el sentido, digamos, de Vieta, en el sentido de la cosa se opera. Y tiene una característica: uno puede hacer regresos. Puedes empezar en lo factual, llegar a lo conceptual y de pronto te regresas a lo factual. Depende mucho del tipo de experiencia que se lleve a cabo. Pero eso exige de un cambio. Tomar diferentes formas del conocimiento, no solo el científico. Es decir, aquí no bastaría lo que dijo el profesor Chevalar de que pensar en una transposición didáctica, sino hay que pensarlo al revés. Hay que pensar desde el saber popular, el técnico y el científico, para constituir una sabiduría más amplia. Y bajo ese modelo es que hemos estado experimentando básicamente a nivel de investigación. Pongo acá mis coordenadas por si alguien tiene interés en escribirme o en mantener comunicación, serán pues claramente bienvenidas. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Catoral. En realidad tenemos una sola pregunta, que es cortita, que creo que es un poco de curiosidad, capaz que la hacemos y tampoco queremos abusar del tiempo del doctor Cantoral y de todos los participantes que han tenido un día intenso. Bueno, aquí Ana Soto pregunta, ¿qué edades tenían los estudiantes de esa experiencia de Acapulco? Tenían 17 años. O sea, lo interesante, profesora Soto, es que si uno a esos jóvenes les hace la pregunta típicamente escolar, considera esta función, grafícala, lo harían. O derívela, lo harían. Pero si les dejas pensar en un escenario en donde es su cuerpo el que entra en juego, o sea, dejas que el sistema de referencia sea construido, hay como una especie de, entrecomillado, regreso a etapas previas, lo cual tiene sentido. O sea, aún en geometría con esto, por ejemplo, con los niveles de Bangi, está esta posibilidad de un regreso. Es como afianzar. Regresas al lugar donde puedes explicar y desde ahí construyes. Bueno, yo creo, y esa sería la hipótesis, de que, a ver, voy a decir algo que es un poco fuerte. ¿Cuál es la crítica, matemáticamente hablando, a una propuesta como esta?
que yo estoy usando la idea de que toda función se expresa localmente como un polinomio. Entonces, cualquiera me podría decir, oye, sí, pero no todas son así. Entonces, yo usaría aquella frase de Engels. Sí, pero esta lógica tan partidista que nos caracteriza nos hace creer que no podemos. Pero acéptalo. O sea, tú di, voy a trabajar solo con funciones analíticas en estos primeros años. Si aceptas eso, la operatividad la bajas mucho y la llenas de significación. Ahora, y cuando llegue la primera no analítica, ¿ok? Estúdiala como singularidad. Igual que la humanidad un poco. Esa sería mi posición. O sea, creo que si aceptamos esta idea de que las funciones se expresan localmente como polinomios, mucha de la dificultad hoy del joven se reduce. A costa de que no estás tomando todos los casos. Pero, pues, ¿qué es la educación sino eso? Llevarlo a un escenario donde tú puedes ensayar y luego ya habrá otro momento donde tendrás, pues, problemas más complejos, ¿no? La delta de Dirac, pues, no se podría estudiar con esto. Bueno, pues no pasa nada. O las series de Fourier, pues tampoco, pero si la analizo localmente, sí. Es un poco eso. Entonces ellos, ante la pregunta escolar, se comportan como nuestros alumnos típicos, pero ante la posibilidad de ser ellos, son ellos. Bueno, tenemos una pregunta más de Ana María Cosac, que pregunta si en el ámbito universitario aplican esta estrategia, qué capacitación realizan con los docentes y si tienen experiencias con ella en álgebra lineal. Sí, en este momento me fui claramente. El álgebra lineal es un espacio donde también se puede. Y sí hay experiencias con álgebra lineal. Un método que usamos mucho es, o sea, que se utiliza mucho en el equipo de investigación, es que no se prueba nada, o sea, no se experimenta nada que no se tenga la matematización correspondiente. O sea, uno sabe qué cosas pueden ocurrir. Entonces, para los de álgebra lineal, lo que se estudió es que había dos tipos o dos grandes tipos de objetos en el álgebra lineal. Los que provenían de una reorganización del campo, que es mucho de lo que está alrededor de Grassmann, y los problemas que venían muy directamente o de la geometría o de la física, que eran como más concretos. Entonces, lo que se hizo fue estudiar cómo aparecía la idea de vector, cómo aparecía la idea de campo, cómo aparecía la idea de operadores, y luego ya se experimenta. O sea, primero se hace todo esto, le llamamos problematización, y luego ya se experimenta a nivel de aula, con estudiantes eran de ingeniería. Ahora también, uno dice ingeniería, pero ustedes lo saben bien. O sea, las ingenierías también tienen muchas ramas, ¿no? Y no es lo mismo en todas. En fin, no tenemos investigación para todos los temas, sino los que hemos estudiado los hacemos con esta estrategia. Hoy día estamos trabajando mucho sobre incluso problemas de probabilidad que no habíamos abordado, utilizando lo que se llama la estadística bayesiana, que es una forma de pensar muy basado en la experiencia.
o el enfoque subjetivo, digamos. Y eso está resultando también muy, muy atractivo. Ahora, ¿qué hacer a nivel de profesorado? Cuando uno, sí es cierto, cuando uno empieza a ensayar formas que pueden resultar mejores, tienes de inmediato el problema de cómo va el sistema educativo real, no en tu clase experimental, sino el sistema educativo real, en donde pues habrá colegas de todo tipo. O sea, los que dicen, no, 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 esto es así, ya. Hasta el que acepta un poco jugar y ensayar, hay de todo un poco. Y eso abre la ruta para un campo nuevo, que en nuestro caso tendrá unos 5 años, 10 años cuando mucho, que es el estudio, el desarrollo profesional docente para temas de la matemática universitaria. Lo hemos hecho, algunas de las experiencias se hicieron en el Instituto Politécnico Nacional, que es en el caso mexicano pues yo creería que la educación típicamente tecnológica mexicana. Hay excelentes ingenieros en muchas áreas ahí, y es una escuela con prestigio. Y ahí el problema que teníamos era o sea, como que los profesores se dividían en clases. Desde el que decía no, no tiene sentido experimentar, el que no puede, no puede. Pero los profesores, había de todo un poco, ¿eh? Pero al final sí lograbas incorporarlos. O sea, y la forma de lograr incorporarlos, fíjense qué sorpresa, hacíamos un diseño para profesores, no para alumnos. Y dejábamos que lo vivieran ellos o ellas. Y eso lo sensibilizaba más que un discurso, por ejemplo. Y entonces ellos mismos se empezaban a transformar y en algunos casos, para mi sorpresa, han sido después investigadores muy, muy importantes en ingeniería. De hecho, se está formando un grupo, sería bueno que luego se hiciera contacto con el de ustedes, un grupo muy interesante de matemática educativa para ingeniería. Y ellos, hay de todo un poco, los que hacen modelación con software, los que hacen, en fin, hay corrientes diferentes. Yo creo que ellos no saben de ustedes. Sería bueno que yo sea el puente. Al Por menos, supuesto, si no sale muy caro el peaje, usamos ese puente. sí, exactamente. Está muy No, sí, interesante. yo soy vocero, con mucho gusto. Bien, muchas Bueno. gracias. Muy amable. Sería muy interesante realmente. Gracias. Bueno, muy bien, creo que estamos cumplidos con las preguntas. Agradecemos muchísimo al doctor Cantoral que nos haya dedicado este tiempo tan generosamente, y bueno, y esperemos que haga los puentes para que nos contactemos con otras latitudes. Claro que sí. Bien. Acá hay muchos agradecimientos para el doctor, que los puede leer en el chat. Sí, muchas gracias. Bueno, y entonces nosotros nos despedimos, mañana arrancamos tempranito otra vez, y quedamos contactados. ¿Bien? Hasta mañana para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao, saludos a todos. Muy lindo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao, Un gusto chao, verte, Magdalena. Ricardo, a todos. Igualmente, Daniel. Adiós, adiós. Bueno, ¿pudiste entrar, Daniel, hoy? Sí, ya se fue. Doctor Cantoral, bueno, ya
Se fue. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Descansen Nos vemos bastante. mañana. Chao, chao, chao.